Es bastante curioso, la siguiente entrevista de la que les voy a hablar, es bastante curioso que el cantante que en España ha representado durante mucho tiempo, más que ningún otro, aquello que se entendía por canción protesta o canción comprometida o como ustedes quieran llamarle, sea un valenciano que canta en catalán. El tiempo pasa y él ya tiene 42 años. Tiene 42 años la persona que creó, que compuso la canción Al vent, cuando tenía solo 19. De él se han dicho muchísimas cosas. Joan Fuster ha dicho, por ejemplo, entre otras, él gritaba lo que nosotros no sabíamos o no podíamos o no nos atrevíamos a gritar. Buenas noches, Raimon. Buenas noches, Mercedes. Estarás pensando que algo está pasando esta noche, que quizá porque tú nunca vienes a televisión o porque no te llamamos. O porque lo consideran demasiado rojo este programa, nunca se sabe. Demasiado rojo. Hay mucha rojez esta noche. ¿Sí? Estoy contento. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues tú vas súper azul, ¿eh? Sí, en Valencia el azul es muy polémico, por eso lo he puesto. ¿Ah, sí? Sí. Madre por Dios. ¿Qué te parecen estos cantantes, Pablo Yo los Milanés? conozco desde hace mucho tiempo, exactamente en el 67 que estuve en Cuba y en el 68. Y a mí siempre me han interesado muchísimo lo que hacen desde el punto de vista de música y de letra, sí. Raimon, este grito, ese grito al que se refería Joan Fuster de tu canción, eso que tú cantabas y que tú gritabas y los demás quizá no nos atrevíamos o no podíamos hacer, eso que se entendía por canción protesta, ¿realmente cómo te gusta a ti definirlo? Es decir, Bueno, ¿aceptas lo de la canción protesta o no? No, porque creo que lo de protesta ha sido siempre una etiqueta, y una etiqueta de tipo norteamericano que tenía un sentido en Estados Unidos en el momento del protest song. Pero la fuerza de la multinacional discográfica, la etiqueta la llevó por todas partes. En Francia no cuajó, donde hay un tipo de tradición de cantantes como Ferré, como Brassens, como Brel, donde no cuajó la etiqueta protesta. Aquí, como no había tradición, cuajó en un cierto momento. Pero a lo largo del tiempo yo he visto calificar mi canción de muchos modos. Y yo creo que la calificación de la canción es buena o mala, y basta. Y entonces esa valoración política que se ha hecho durante tanto tiempo de tus canciones, no hay duda ninguna que es un peso para el cantante. Bueno, es o sea, que no me digas que solamente es buena o mala. En las canciones políticas hay canciones buenas y canciones malas también. Es decir, yo creo que cualquier tipo de canción puede tocar cualquier tipo de tema si quien la hace la siente como vivencia cualquier tipo de tema. Desde, lo he dicho muchas veces, el hombre, el mismo que ríe es el que llora, el que está en una manifestación es el que se encuentra solo en su casa, el que a veces tiene la soledad compartida, o a veces la tiene la soledad totalmente sola, o que se siente llevado por la multitud en un momento determinado, es siempre el mismo hombre. Entonces ese hombre, si siente y además tiene el vicio de escribir o de hacer cosas de este tipo, pues entonces lo pone en su obra artística, ¿no? Entonces yo no veo por qué. Lo que ocurre es que quizá en un momento determinado las urgencias colectivas eran antidictadura, clarísimamente, y entonces solamente se tomaba de alguien el aspecto absolutamente antidictatorial. Raimon, ¿nunca has estado afiliado a ningún partido político? Que No. eso para mucha gente será curioso. ¿Por qué? Bueno, yo no lo sé exactamente. Creo que es porque yo soy un hombre muy contradictorio y tengo un sentido de independencia muy exacerbado. Mi padre era narcosindicalista y creo que algo de ello hay por aquí. En la sangre corren estas cosas. Y por parte de mi madre eran socialistas, por otra parte, y había grandes discusiones en casa. Y además, esa independencia va ligada a un cierto sentido de orden, pero orden en la creación, es decir, en las canciones, en mi trabajo, en la profesión, pero no otro tipo de orden, digamos, organizado o colectivo. Para eso soy muy negado. Y antes de que me expulsen no he entrado en ninguno. Oye, ¿y de esa época en la que eras flautista en la banda de tu pueblo, te acuerdas? Y tanto que me acuerdo. Ahí podemos encontrar quizá en la primera música nova de Xàtiva, música nova, exactamente, sí. Ahí... 7 años toqué la flauta. 7 años. Y allí es donde yo creo que, evidentemente, mis primeras nociones musicales son de las bandas, que eso creo que es un fenómeno no bastante valorado dentro de todo el Estado español, el fenómeno de las bandas en el País Valenciano. Si tú miras las grandes orquestas, aquí generalmente todo el viento es valenciano, debido a las bandas, porque de pequeños tocamos un pito u otro, casi todos los valencianos. Diguem No fue tu primera canción política, digamos, ¿no? Sí. Diguem No, Fuster también decía que Fuster ha hablado mucho de ti, Joan Fuster. Es que somos muy amigos. Bueno, pues será que sois muy amigos, tienes esa suerte. En cualquier caso, él decía también que se consideró durante una época casi como un himno, Diguem No. Diguem No, digamos no, ¿a qué entonces? Bueno, entonces y ahora, es decir, la canción está hecha en un digamos no a la injusticia. Yo casi que estoy tentado de traducir la letra, porque
es decir no al miedo, decir no a la injusticia. Hemos visto los hombres llenos de razón encerrados en la prisión, a eso se dice no, y después un no que empieza con un yo digo no, pero que veo que es necesario que sea colectivo para que sea eficaz. No pudo ser un himno, no podrá ser nunca un himno, diguem no, porque es una canción pensada de un modo muy individual, pero un individual que requiere el plural, en cierto modo. Entonces se convirtió en una canción que decía no a la concreta dictadura que estábamos sufriendo. Pero la canción dice más cosas. Y en esas otras más cosas en las que podría seguir teniendo sentido hoy, ese digamos no, o ¿a qué hay que decir hoy que no, Raimon? Eso es muy difícil porque la canción no concretiza a nivel sociológico. Hay unas vivencias generales que no son abstracciones, sino que se concretan en la vida cotidiana, que es lo que la elaboración artística da en la canción. Ese, digamos, no es un grito desgarrado contra esa justicia cotidiana que la vemos hoy. Es decir, hoy estás en televisión y te pasa una cantidad de imágenes de gente que están matando, de gente que está en las prisiones, la situación de Latinoamérica, la situación de injusta del sistema como tal, es decir, un hombre por nacer en un sitio y nacer de una cierta extracción social, es muy difícil que llegue a realizar su vida de la misma manera que otro hombre que nace en otro sitio de otra extracción social. Todo eso yo creo que todavía está ahí, está ahí. Raimon ha sido una de las, si no el cantautor más prohibido de la historia reciente española. Bueno, antes quizá no había... Más no lo sé, pero bastante sí, incluso demasiado para mi gusto. ¿Pero por qué? ¿Qué argumentos utilizaba la censura para prohibir? Los argumentos eran siempre los mismos. ¿Ah, en sí? uso de las facultades que me han sido concedidas, tengo a bien en denegar el permiso solicitado para el recital de tal sitio donde sea. Esos eran los argumentos, excepto uno que tengo del gobernador de Valencia, que decía por el cariz tendencioso de algunas de sus canciones. O sea, que eso ya era más racional. Pero los demás eran simplemente en uso de las facultades que le han sido concedidas. E incluso creo que una vez tuviste que pedir permiso para poder pedir permiso, ¿no? Exactamente. Pues eso fue cuando en Montserrat, cuando el proceso de Burgos, que nos encerramos unos cuantos artistas intelectuales en Montserrat, y a la salida y estuvimos muchos meses que no se podía cantar. Entonces yo vi que otra gente que había estado ya empezaba a cantar, y cantaba en público. Entonces fuimos a Gobierno Civil, primero a Información y Turismo, que existía entonces, y presentamos las letras en censura para poder cantar, que era necesario, un trámite necesario. Entonces me dijeron que no, que antes de presentar las letras en censura teníamos que pedir permiso para poder presentar las letras en censura. Entonces pedimos permiso para pedir permiso. Y nos dieron permiso para pedir permiso, pero después nos denegaron el permiso. O sea, que eso era así. Ahora nos hace reír, pero estaba muy mal, se pasaba muy mal. ¿Es verdad que los recitales en que había canciones que tú no podías cantar, cuando tú callabas el público las cantaba por ti? A veces sí, a veces incluso Pero eso las cantaba mal. Precioso. Sí, se cantaban algunas canciones que la gente conocía, incluso algunas canciones que se habían publicado en Francia y que a través de Andorra habían pasado en los discos que aquí no se habían publicado y que las conocía la gente, y en los recitales yo no las podía cantar y a veces las cantaba la gente. Sí. ¿Cuál ha sido la última prohibición? Creo que incluso muerto el general Franco en el año 1976 seguías teniendo problemas. ¿Se acabaron esos problemas, Raimon? Yo espero que sí, es que yo soy un poco escéptico, es decir, yo espero que se hayan acabado del todo. Es decir, todavía la legislación no está tan clara, pero parece que se está modificando todo esto. Yo espero que se hayan acabado del todo. Es decir, que uno tenga la posibilidad de expresarse en un teatro sin tener que pasar previamente ningún tipo de censura previa. Que las censuras sean las de tipo personal o las de tipo de miedos personales, eso ya cada cual, ¿no? Esa es otra historia. Oye, ¿hay políticos en activo en este momento, no quiero decir que estén en el gobierno, pero en activo, que estén en el Parlamento, que que te han prohibido a ti, te han censurado en algún momento de tu vida? Concretamente, don Manuel Fraga Iribarne, en el 76, yo anuncié 4 recitales en el Pabellón de Deportes de Madrid, en febrero del 76, y de los 4 se quedó en 1. O sea, los otros 3 los prohibió. ¿Y por qué prohibía Fraga Iribarne? A lo mejor es que no le gustó, no lo sé. Realmente yo creo que sí, que aquello fue el primer acto donde se presentó la Plata Junta, un poco en público. Allí había pues casi medio Parlamento español actualmente, ¿no? Y casi medio gobierno, por decirlo de algún modo. En la historia de Raimon hay muchas personas que ahora están en el Parlamento, han estado en tu casa, te han acompañado en momentos bonitos y en momentos no tan bonitos. Somos gente más o menos de la misma edad y entonces nos hemos encontrado, sobre todo lo que va, digamos, lo que se podría llamar izquierda, y nos hemos encontrado en muchas
en muchas ocasiones luchando contra la dictadura, evidentemente. La importancia de los recitales de Raimon era quizá porque los medios de comunicación no te hacían demasiado caso, no te daban muchas oportunidades. Yo creo que eso es al contrario. Yo siempre pienso que los medios de comunicación te llevan más gente que si no tienes acceso a esos medios de comunicación. Ah, o sea, que los recitales estaban más llenos porque no te podía ver la gente ni escuchar en otras partes. No, yo pienso lo contrario. Ah, es que eso es lo que yo te decía, que Sí. quizá porque se te había dejado un poco de lado en los medios de comunicación, tus recitales se llenaban de gente. Y yo digo que no, yo creo que la gente venía... Qué lío. Sí, el lío está muy claro. Yo creo que la gente venía porque tenía un interés en las canciones, como viene ahora, y que el no acceso a los medios de comunicación ha hecho que muchísima gente no me conozca o que se quede en 2 o 3 canciones de lo que yo he hecho, que son más de 100, y se conozca al Raimon solamente en el aspecto que creo que estamos un poco insistiendo en esta entrevista, que es el aspecto de d'ancien combattant, es decir, de antiguo combatiente. En cambio, no, creo que hay una contemporaneidad que está ahí, y el no acceso a esos medios de difusión que ha llegado hasta hace 4 días. Es decir, yo en televisión española hice un programa de 5 minutos en el 64, que fue el último. Después estuve 16 años sin hacer televisión en Madrid y salí en un citacón, en el primer citacón en 1980, en enero, y esta es, desde 80 de enero, es la primera vez que tenemos, digamos, un acceso a la televisión. O sea, fíjate hasta qué punto el acceso a la televisión ha sido negado en mi caso, concretamente. Que hablando, digamos, he visto que me has echado una pequeña pullita en el sentido de que ya no quería seguir hablando más es que llega un momento de la historia. Pero bueno, es un peso, llega un momento en que es un Raimon, peso. es un peso y todo lo que tú quieras, pero Sí. tú mismo acabas de decir, ha salido muy poco, se te conoce. ¿Tú crees que el resto de España conoce a Raimon, Para conoce nada, todo esto? No, a mí se me conoce bastante bien en el País Valenciano, porque soy de Xàtiva, aquí en Cataluña y en las Baleares y después en París y algunos sectores de Nueva York y otros sectores de Cuba y algunos sectores de la República Federal Alemana y etcétera. O sea, pero aquí creo que lo que se llama Estado español, excepto lo que he dicho ahora, lo que entendemos por países catalanes, aunque yo sé que ahora habrá algunos paisanos míos que se van a enfadar porque diga países catalanes, pero creo que es una fórmula muy sencilla y concreta de decir el área de habla del catalán, que es el País Valenciano, las Baleares, donde en Valencia decimos valenciano, pero es la misma lengua, y es ahí donde se me conoce. Fuera se me conoce muy poco. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Raimon en este momento? ¿Sigue cantando? ¿Sigues investigando? Oh, claro que sigues cantando, pero sigues, por ejemplo, investigando. Dijiste una vez que tú creías que había que seguir haciendo canciones sobre el miedo. ¿Eso te sigue importando? Yo Por creo mucho que nunca se harán bastantes canciones sobre el miedo. Creo que el miedo es uno de los factores, digamos, que está más presente en nuestra sociedad. Miedo a todo, miedo a la información, miedo a ser el que somos. O sea, hay un miedo terrible que a veces se reviste de mentira cotidiana, otras veces se reviste de hipocresía, otras veces se reviste de amabilidad, pero que hay un miedo, diría, fundamental en las relaciones humanas contra el cual se ha de luchar. Y entonces ya como última pregunta, esas 2 dualidades en tu vida, ¿no?, que es la política y la poesía. Tu colaboración con Espriu, por ejemplo, ha sido muy importante. Salvador Espriu, a quien tuvimos el honor de poder entrevistar en este programa. ¿Con qué te quedas entre la política y la poesía? Es que yo, eso de la política, yo no soy un político, a diferencia de Amparo, yo no soy un político, soy un cantante. Como ciudadano y como hombre tengo unas vivencias, los problemas colectivos me interesan, esas vivencias se reflejan en mi obra, como los problemas de amor, o como los problemas interpersonales, o como los problemas de futuro, o de pasado, de lo que sea. Es decir, no hay, y eso se puede tratar poéticamente. Yo creo que mis canciones mal llamadas políticas son tan poéticas como las canciones de amor, y no diré tanto como los poemas de Espriu, porque no llego a su calidad, pero ya lo intento. Ya lo intentas, y tanto que lo intentas. Sí. Gracias por tus palabras, Raimon, y sobre todo por tus palabras y por tus canciones, porque esperamos que algún día podamos escucharte en este programa, aunque pase un poco de tiempo y podamos escuchar lo que hayas hecho.